Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 8, versículo 10 del segundo libro de Samuel. Aquí reflexionamos sobre las conquistas de David. Entonces, Tou, o Toi también, envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y bendecirlo por haber peleado contra Hadadezer y haberlo vencido, pues Hadadezer había estado en la guerra con Toi. Joram llevaba objetos de plata, de oro y de bronce. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, nos presenta justamente lo que ya hemos estudiado también anteriormente, lo que significa primero el aspecto diplomático, en este caso de Tou, como nos dice en la traducción, en el versículo 10 justamente, que es la continuación del 9. Al enterarse Tou, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió a su hijo Joram al rey David para saludarle y felicitarle por el combate y la derrota de Hadadezer, pues Tou era enemigo de Hadadezer. Joram llevó consigo una vajilla de plata, oro y bronce. Bueno, y ahí va a continuar después, ¿verdad? El versículo 11, que también tiene continuidad con el versículo 10, y luego también el versículo 12, que tiene continuidad con el versículo 11, y así sucesivamente. Vamos a reflexionar e iniciar con este versículo 10 algunas de las palabras clave, ¿verdad? Dentro de su contexto bíblico, este versículo forma parte de una sección que relata la pelea, es decir, el aspecto político-militar del reinado de David. David que pelea contra el rey Hadadezer, que lo vence a todo su ejército. Y este era un rey arameo muy influyente, es decir, Hadadezer tenía mucha influencia. Pero David recibe ahora embajadas y tributos que indican el reconocimiento internacional. David de vale tereis mío, entonces lo lleve, porque se nota que también Hadadezer era un rey bastante poderoso. Entonces que paso y la gente dinará. Y ahora viene David y lo vence. Pero al mismo tiempo los otros son diplomáticos. Ya habíamos hablado en el curso anterior, ustedes pueden volver a mirar ahí en YouTube, tenemos todo, ¿verdad? Nuestros cursos bíblicos de todos los días. Y ahí nosotros habíamos hablado de la parte diplomática, que es muy importante. El rey Toi, gobernante de Hamat, una región del norte de Siria, envía en este caso a su propio hijo con obsequios y felicitaciones. Esto era señal de diplomacia por una parte, pero detrás de esto también de sumisión. Ave Sheimea lleva, estoy
a tus pies como piqué y la gente lleva. Estoy a tus pies. Es la sumisión del rey Toi también a David. El hecho de que Joram, el hijo del rey, sea emisario, destaca también la solemnidad de este acto diplomático. Enviar al propio hijo es un acto diplomático muy delicado también. Porque evidentemente decía aquí que Toi era enemigo de Hadadezer. Por una parte, Oyepopeteo lleva que David le haya vencido a Hadadezer. Quiere decir que las relaciones entre Toi y Hadadezer doikoponaina y cuaira lleva. Entonces, cuando hay tereila David hay imbarete o en seishueguera. Pero también Toi tiene que asegurarse de que las relaciones con David ahora serán unas relaciones positivas. Le envía a su propio hijo, el hijo que va aquí como emisario en este acto diplomático. Enviar al hijo significaba un gesto de paz y respeto. Gesto de paz y respeto al propio hijo. Imagínense, porque enviar al hijo al futuro soberano o al que tendrá que asumir después el gobierno no era fácil, ¿verdad? Porque le está poniendo en una encrucijada, le está poniendo en una situación bastante complicada. Ahora, la parte diplomática se une, queridos amigos, como siempre, al aspecto teológico, porque ñanteco ñamañaina del aspecto bíblico y del aspecto teológico. Entonces David es reconocido no solo como un rey fuerte, sino como un elegido por Dios para ejecutar la justicia entre las naciones. Pidiendo por nada que vea. Esto quiere decir que si Hadadezer era enemigo de Tou, aquí quiere decir que al ser vencido Hadadezer por David, ahora Toi o Tou se acerca a David desde un aspecto diplomático, le llevará regalos, todo lo que uno quiera, pero el aspecto teológico nos está enseñando de que David, este rey que es fuerte y ahora es elegido por Dios, no simplemente para poner orden, disciplina, argelería, aspecto bélico, ¿verdad?, en la región, sino que sobre todo para poner justicia entre las naciones. Para poner justicia entre las naciones. Queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos. El manejar todo un grupo no es que irá de acuerdo a mi conveniencia o lo que yo pienso, lo que yo quiero. Como pudo haber pasado, no sé qué dirán los historiadores, ¿verdad? Pero algunas veces cuando somos muy orgullosos o autosuficientes o pensamos que tenemos todo el poderío, podemos destruir una nación. Tal vez fue eso lo que pasó en 1865 con nuestro mariscal López, ¿verdad? Entonces, orgulloso que esto, que aquello, ahora en Bareteoí, somos la primera nación de América Latina, bla, bla, bla. Y entonces, claro, ahí si uno no utiliza la diplomacia, incluso parece que su papá le decía, ¿verdad?, Carlos Antonio López, mi hijo, mucha diplomacia con ciertos temas. Pero claro, formado también en Francia, seguramente con muchos aires venidos de aquí y de allá, etc. Bueno, de allí y cuapa, y no podemos juzgar ya a la persona en su interior, pero lo que vemos posteriormente es que desde esa guerra, 1865-70, porque nos falta organización, nos falta capacidad justamente de un pensamiento, así como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? De una diplomacia, pero de una diplomacia que esté a favor de la justicia entre las naciones. Pero para eso tenemos que comenzar por casa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Era todavía de noche cuando Abraham se disponía a sacrificar a su hijo. Los dos se miraban fijamente cuando le dijo su hijo Isaac: ¿a qué edad? 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 Átame, átame fuerte, Padre mío, no sea que por el miedo me resista y no sea válido tu sacrificio y los dos seamos rechazados. ¿A qué edad? 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 Átame, átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Átame, átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. Venid y ved la fe sobre la tierra. Venid y ved la fe sobre la tierra. El padre que sacrifica a su hijo y el hijo querido que le ofrece su cuello. ¿A qué edad? 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 ¿A qué edad?
Padre mío, que yo no me resista. Átame fuerte, Padre mío, que yo no me resista. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Ha pasado un tiempo sin hablarte, hoy me cuesta encontrarte. Sé que fui yo quien decidió alejarse. En medio de tanto ruido, me perdí de tu camino. Todo me pesa sin ti. Y hoy regreso a decirte que no puedo estar sin ti, que si me faltas pierdo el rumbo y no sé cómo seguir. Que eres mi vida, mi dulce compañía, la luz que me ilumina y me ayuda a seguir. Mi aliento
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, y hoy estamos leyendo y estamos reflexionando el versículo 11. Nos dice el versículo 11, el rey David la consagró a Yahvé, es decir, todos estos objetos de plata, de oro y bronce, junto con la plata y el oro que había tomado de las naciones sometidas. Qué importante, pero esa pues es una formación ontológica. Ella es tu formación para entenderte, Mabashe. Formación ontológica quiere decir eso, saber quién sos vos, cómo te relacionás, dónde estás parado, decimos nosotros. ¿Dónde estás parado? La ñandella no es dónde estás parado, si yo que la ñandella es conozco mi realidad, conozco lo que estoy viviendo, conozco lo que vive mi nación, lo que vive mi familia, lo que vive mi iglesia, lo que yo mismo estoy viviendo. Digamos. Pero esa otra expresión del castellano nos habla mucho más fácil. ¿Sabes dónde estás parado? Porque estamos hablando de dónde está parado. ¿Por qué, queridos amigos? Y justamente porque anda detrás de la plata, anda detrás de los vicios, anda detrás de un sinfín de cosas que simplemente apuntan a un egoísmo exacerbado. Un egoísmo que nos hace actuar de mala manera. Yo tengo la dicha y agradezco a Dios, ¿verdad? Porque este es un ministerio que no me pertenece. El ser sacerdote no es mío. Eso es de Dios. Eso es de la comunidad. El sacerdote está al servicio de la comunidad. Por eso es un ministerio. Así como nosotros tenemos un ministro de educación o un ministro de ruta o un ministro de obras públicas, creo que le dicen, un ministro de salud, etcétera, etcétera. Ministerio, UPA y Reina, no te pertenece a vos, aunque te nombren y te pongan ahí como titular. Así es que vos estás ahí justamente para prestar un servicio. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Porque David aquí se da cuenta, no, yo no estoy aquí para acumular riquezas. Yandego Abe Yaipurú hasta dentro de la iglesia también. Yo como ministro de Dios al servicio del pueblo, yo también puedo corromperme. Y en lugar de utilizar la plata o las ofrendas, etcétera, para hacer que la comunidad crezca y tenga posibilidad en un sentido de religarse con Dios. Si Catuye corrupto es como toda esa secta protestante, mía, diezmo, plata, que huyen de plata, ave, ya de rico, pa, etc. Y entonces, eso, queridos amigos, está mal. Eso no es lo que Dios quiere, ¿entienden? Y por eso le estoy diciendo, en cualquier ministerio, porque ministerio quiere decir servicio. Primero te habló de liderazgo. Quiere decir que el hecho de que David lleve estos escudos, nosotros le llamábamos, ¿verdad? El escudo, anteriormente habíamos hablado de estos símbolos. ¿Cómo se llamaba? Y era justamente el shelatim. Shelatim quiere decir ese escudo que uno lleva, ¿verdad? Pero al hablar del shelatim o shalach, el portar, algo sagrado que no te pertenece a vos, significa entonces que ese
pertenece a Dios, ¿verdad? Ese pertenece a Dios, al ser sagrado. Y entonces vos sos su ministro, es un ministerio, Rey Puruana, a favor del pueblo, a favor de la gente o a favor de tu comunidad, si nos entendemos mejor, ¿verdad? Pues una vez yo cuando digo a favor del pueblo, la gente piensa que nosotros estamos por encima de la gente o por encima del pueblo. No, nosotros hacemos parte. Si yo digo tengo que utilizar a favor de mi comunidad, ahí parece que nos sentimos más partícipes, que yo estoy dentro de ese grupo humano, de ese grupo criatura. Por eso también la terminología y los símbolos del lenguaje son importantes para que podamos entender y no considerarnos como patrón obrero, ¿verdad? Si la patrona ven el obrero, ven el esclavo o lo que sea. Estas son simbologías en la terminología de un lenguaje. Pero a veces yo que guarañandeña mañana ya ella dice que David, sobre todo, ofrece a Dios. Este acto de consagración indicaba que los metales preciosos eran exclusivamente para el culto. ¿Por qué? Y porque todo esto pertenece a Dios. Yo no me voy a adueñar, yo no voy a llevar para mí, sino que justamente todo esto, como es consagrado y pertenece a Dios, está al servicio de la comunidad. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, ñande yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Siento tu gozo, siento paz, siento tu mano que me abraza y vas conmigo a caminar. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. No temeré si el viento se levanta, no temeré porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Cada mañana al despertar, mi corazón quiero entregar. En ti, Señor, puedo confiar y en tu presencia adorar. No temeré
si el viento se levanta. No temeré, porque vas junto a mí. Y no temeré, si el viento se levanta. No temeré, porque vas junto a mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré, mis manos alzaré y proclamaré tu victoria sobre mí. Me levantaré. Me levantaré. Salmo capítulo 73, versículo 26. Puede que mi mente y mi cuerpo se destruyan, pero tengo a Dios, que es la roca que amo. Él es todo lo que necesito en mi vida. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, como siempre que viene a nuestro encuentro. Y ahora, queridos amigos, tenemos desde el libro del Levítico, capítulo 25, del 1 y luego del 8 al 17. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Haz el cómputo de 7 semanas de años, 7 por 7, o sea 49. Y al toque de trompeta darás un bando por todo el país, el día 10 del 7º mes. El día de la expiación harán resonar la trompeta por todo el país, santificarán el año 50 y promulgarán la manumisión en el país para todos sus moradores. Celebrarán jubileo, cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 es para ustedes jubilar. No sembrarán ni segarán el grano del ricio, ni cortarán las uvas de las cepas del borde. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos está queriendo decir aquí la palabra del Señor? Y nos está invitando y nos está ayudando a esta reflexión profunda, queridos amigos, de lo que significa la fraternidad, de lo que significa la solidaridad. Y no solamente una solidaridad entre nosotros, sino que sobre todo también con la misma naturaleza. Incluso aquí el libro de Levítico nos está diciendo que harán descansar la tierra, harán descansar el campo. Es una forma de decirnos, queridos amigos, que tenemos que tener nosotros un gran cuidado sobre la naturaleza, sobre la creación. Y de la creación el más importante es el hombre. Lleva ñande oía, lleva peñande yo que ñande die. Upea de mañana ponana ya esana a esta veces con las elas o ponan bañan de ina por o por b motivo a upear la 49 años muy grave y nos hace entender 7 veces 7 el número súper perfecto, es decir, pea la de yaro y por lo tanto ese año siguiente tiene que ser un año donde se consolida nuestra fraternidad, nuestro amor, pero con gestos bien concretos. Y es ahí donde ustedes, queridos amigos, van a condonar todas las deudas, dicen. Ahí entonces ya puitata, ya acerata, añamoña punuta de cero.
Esta es una estrategia, entre comillas, digamos, queridos amigos, y gato Hawái ya lleva la enteroestea ñamoñe, pero llegue de nuevo. Enteroestea ya huerescope capacidad, posibilidad, la yacacua Hawái, oñón divepa. Ya yo creo que na peañan de yárabe, ya por mi Hawái ya y con Hawái yo pepa, upeisha, en fraternidad, en solidaridad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé en Antiguo Testamento, el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 11, que nos habla de estos versículos, ¿verdad? Este versículo que va nombrando y que va diciendo el versículo 12. En realidad, el versículo 12, Edom, Moab y Amón, los filisteos, los amalecitas y el botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Este capítulo 8, versículo 12, decíamos nosotros, que nos pone una lista de reyes, pero para decir que la fuerza, la bendición, el berajaj de Dios para con David es el dominio de la región. Toda la parte de Amón, toda la parte de los edomitas al sur y toda la parte de Moab, significaba todo el este, ¿verdad? La parte del Jordán, la Jordania hoy en día. Aquí esta parte del norte, justamente Hadadezer, la parte mesopotámica. Y la parte filistea, como sabemos también, que estaba sobre la costa del mar Mediterráneo. David ahora tiene la fuerza, tiene el poder, pero para luchar y para vencer el mal, pero el mal en general. Hay una partecita, ñandela ñañona y no, entonces, ñañona y no para vencer un mal que nos atormentan por todas partes. Y por eso no se pone al azar estos nombres, sino que ponañan de cuidado que el mal te puede llegar de cualquier lado, norte, sur, este y oeste. Ahora, queridos amigos, dentro de un plano antropológico, la cultura antigua entendía siempre que las victorias era una victoria de Dios, o sea, era Dios el que luchaba, pero que le daba el favor ¿a quién? Al vencedor. O sea, el favor de Dios estaba con ese vencedor. En este caso sería David. David aquí desvía también el mérito humano totalmente hacia Yahvé. Porque David, en este caso, según la cultura antropológica del Medio Oriente, sí, vos le representás a Dios, pero delante de baleas o en embollar a hoy, ¿verdad? De todo lo que venciste. Dios te acompaña, Dios te bendice, tu Dios es mucho más fuerte, pero en el fondo, ve, ya ve la mandada, ya por la ya, o sea, eso era un poco en la cultura del Medio Oriente. David aquí no. Aquí David se humilla ante Dios y agradece, entrega todo el botín, y la botín, a favor del pueblo, a favor de la gente. Entrega a Dios, entrega al templo. La palabra shalal, queridos amigos, quiere decir botín, shalal. Y no solo implica la riqueza, sino que lo que ha sido ganado mediante la lucha, el shalal. Shalal, de la oro, de plata, no. Aquí, queridos amigos, la riqueza es mucho más, sino que la riqueza se refiere principalmente a esta lucha, a este empeño. Eso es lo que verdaderamente nosotros ganamos. Shalal. Y significa
despojarse entonces. Yo me estoy despojando de mis méritos, de lo que yo pienso que es mi mérito, porque yo me fui, luché, yo le despojé, yo he tomado a la fuerza, me peleé, hace la ganada, me hacen pues ya. David dice, no, la con esta salud, con esta fuerza, este poder, la con la ayudar y la la organiza cuando es porque alguien me dio a peala ñandeyara, era ñandeyara. Ñandeyara me eva con a capacidad, con a cualidad, la sea al año y no lleva. Entonces lo me hace a través de esas cualidades, de esas riquezas que Dios mismo me ha puesto en la vida, en el corazón, en mi forma de ser. Volvemos enseguida con más ñandeyara en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el año 355 y por convocatoria del emperador Constancio II, se reunió un sínodo en Milán en el que los arrianos pretendían juzgar al obispo Atanasio de Alejandría, férreo opositor de esta perniciosa herejía. Y para defenderlo a él y a la doctrina de la Iglesia Católica, el Papa Liberio envió como representante suyo al obispo Eusebio de Vercelli, quien en plena asamblea se negó a firmar el acta de acusación y de paso exigió a los concurrentes, todos arrianos, incluido el emperador que presidía la asamblea, que antes de examinar el caso de San Atanasio, los asistentes entonaran el credo niceano, el mismo que pronunciamos en las Eucaristías dominicales, lo que equivaldría a una aceptación tácita de la plena divinidad de Jesucristo, lo cual reñiría con el principal postulado arriano que sostenía que el Hijo no era de la misma naturaleza del Padre, es decir, Dios, sino una creación suya. Entonces, el enfurecido monarca desenvainó la espada y estuvo a punto de matar al obispo Eusebio de Vercelli, pero se contuvo y optó por desterrarlo a Escitópolis, a donde fue conducido en una jaula. Pero como el pueblo lo aclamaba a su paso al llegar el celoso obispo arriano Patrófilo, encargado de su custodia, lo hizo arrastrar por las calles, encadenado y medio desnudo. Posteriormente fue confinado en una mazmorra y sometido a toda clase de vejaciones. Más adelante lo trasladaron a Capadocia en las mismas condiciones y tiempo después lo enviaron a la Tebaida Superior en Egipto, en donde tuvo un respiro porque lo enclaustraron en un monasterio en el que las privaciones que hasta ese momento había sufrido le facilitaron el aprendizaje, orientado por los austeros monjes, de las rudas reglas monacales que luego puso en práctica en su diócesis de Vercelli al recobrar la libertad que le otorgó Juliano el Apóstata, quien subió al trono del Imperio Romano en el año 361 tras la muerte de Constancio II. Al quedar viuda su piadosa madre, San Eusebio, nacido en Cerdeña en el año 286, marchó con ella a Roma, en donde después de adelantar su formación básica, fue catequizado y luego de ser bautizado se entregó de lleno al estudio de las Sagradas Escrituras. Dada su inclinación a la vida religiosa, el Papa Silvestre I lo nombró lector, que es el primer grado de las órdenes menores, y tras completar todas las etapas de la carrera eclesiástica, el Papa San Marcos lo ordenó sacerdote en el año 336 y lo envió a Vercelli, ciudad en la que pronto se distinguió por la fuerza de su palabra, con la que evangelizó a toda la región, y por eso el clero y el pueblo lo aclamaron como su primer obispo, designación que oficializó el Papa San Julio I con su consagración episcopal en el año 345 e inmediatamente. San Eusebio emprendió la organización de su diócesis, creó las rentas de los pobres, construyó iglesias y capillas en toda su jurisdicción, congregó a sus sacerdotes en su propia casa, en la que
convertida en un pequeño seminario, los actualizó en la liturgia prescrita por la Iglesia, pautas para la celebración de la Eucaristía y la administración de los sacramentos, variados métodos de predicación, y los preparó para enfrentar al creciente arrianismo que como plaga estaba devorando las entrañas del catolicismo en todo el Imperio Romano. Justamente por su profundo conocimiento de las teorías arrianas y la fuerza de sus argumentos para combatirlas, el Papa Liberio lo envió al Sínodo de Milán, del que ya hablamos, para que en su nombre confrontara la poderosa facción arriana que con el emperador Constancio II como aliado y protector pretendía acabar con la Iglesia Católica, y su valiente actuación en el sínodo entonces le costó a San Eusebio varios años de cárcel, exilio, vejaciones de todo tipo, y ni así pudieron quebrantar sus convicciones. Por el contrario, tras su excarcelación, San Eusebio de Vercelli redobló su celo y con San Atanasio promovió la realización del Sínodo de los Confesores de Alejandría, en el que fueron perdonados los obispos arrianos arrepentidos. Además, se reafirmaron los principios doctrinales y la asamblea le encomendó a San Eusebio de Vercelli la misión de visitar todas las iglesias de Oriente, Antioquía, Capadocia, Macedonia, Iliria, Palestina, con el fin de rescatarlas de las garras arrianas, labor que cumplió al pie de la letra, y luego volvió a su amada Vercelli, en donde en medio del regocijo del pueblo retomó en el año 363 su labor pastoral, renovó sus estructuras y se recluyó con buena parte de su clero en su casa, convertida en monasterio, e hizo que sus sacerdotes adoptaran las prácticas monacales basadas en la contemplación, el ayuno, el silencio, la meditación, la mortificación corporal, pero eso sí, sin olvidar sus obligaciones parroquiales, e impulsó la creación de la diócesis de Tortona y Novara. Sin embargo, su paz se vio interrumpida por el llamado de San Hilario de Poitiers para formar un frente común contra el obispo Auxencio, que en Milán quería imponer el arrianismo, y aunque lograron vencerlo, la salud del anciano San Eusebio de Vercelli, golpeada por las secuelas de su cautiverio, hecho que la Iglesia aceptó como argumento valedero para incluirlo en el catálogo de los mártires, se deterioró rápidamente y murió en Vercelli el 2 de agosto del año 371. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Eusebio de Vercelli que nos mantenga firmes en la fe de la Iglesia. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Santo.
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañé en Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 13. David aumentó su fama al regresar del Valle de la Sal, donde mató 18,000 edomitas. La raíz siguiente, una palabra clave, es también el famoso asá. Esta raíz asá es muy importante en la Biblia, el verbo hacer, obrar. Es en aoristo narrativo hebreo, imperfecto, consecutivo. Sugiere, queridos amigos, un hito específico, con consecuencias duraderas. Algo específico que pasó, pero el aoristo de por sí quiere decir algo que pasó, pero que su acción, las consecuencias de ese accionar, de ese obrar, continúa ahora en el presente y continúa también hacia el futuro. Eso quiere decir este tiempo aoristo narrativo. Sugiere, por lo tanto, un hito específico con consecuencias duraderas. Consecuencias duraderas. Dura, permanece. La forma intensiva subraya que este acto marcó el apogeo del dominio davídico. Aquí tenemos un apogeo. Aquí está el dominio davídico, y esto es lo que se está subrayando aquí. Ahora miremos un poco, queridos amigos, en este versículo 13, David aumentó su fama al regresar del Valle de la Sal, donde mató 18,000 edomitas. Aquí una de las cosas clave, de los puntos claves, pero ya mirando un poco el aspecto pedagógico, o sea, de enseñanza, es el triunfo estratégico, ¿verdad? El triunfo de David. La victoria consolida así el dominio geopolítico sobre Edom, por una parte, y las áreas del sur, que son áreas claves para las rutas del comercio, sobre todo el comercio del cobre, el comercio de la sal. Primer elemento entonces como enseñanza, que aquí verdaderamente David se está consolidando. Luego podemos mirar una confusión textual, pero por otra parte hay una búsqueda de armonización, porque el término sirios puede provenir de una interpolación errónea. Es decir, que el autor sagrado, cuando está escribiendo, o su vela no funcionaba bien, o no vio bien, o estaba cansado, o escribió mal, o entendió mal, leyó algo y luego escribió otra cosa. ¿Pero por qué? Porque esto del término sirios puede provenir de una interpolación errónea, donde el texto indica que los verdaderos derrotados fueron los edomitas, es decir, Edom, relegando de esta manera todo lo que nosotros podemos pensar que está significando simplemente una armonización de la palabra porque es interés del autor sagrado. No. Aquí entonces nosotros podemos encontrar el refleja ese fenómeno textual que siempre podría ser un error, pero para uno conocer todas estas cosas se necesita el aspecto crítico, el texto crítico, ¿verdad? O sea, estudiar el aspecto del texto, de la crítica textual. También
el hecho de la fama, ¿verdad? El renombre como teología del ungido. La palabra Shem, nombre, apunta a una exaltación divina del rey. Este sí que ha dejado su nombre, ha marcado su nombre, tiene característica divina, prefigura al Mesías y su dominio del extraer el dominio. Entender que esto se va extendiendo. Y así lo que David está haciendo es demostrar ese poder, demostrar esa fuerza, la consolidación de su reino. Y también, queridos amigos, la acción como reflejo del favor divino, que ya hemos hablado aquí, ¿verdad? Porque esta fama, ¿de dónde viene? David aumentó su fama al regresar del Valle de la Sal, donde mató 18.000 edomitas. Que hay muchas cositas interesantes que nos ayudan a comprender. Y por último, el simbolismo del lugar. El Valle de la Sal, decíamos, es un valle árido, inhóspito, pero representa el enfrentamiento entre muerte y bendición. Y si uno está muerto en este sentido de que no puede hacer nada, ¿verdad? Porque se siente allí detenido en su accionar, sin embargo nosotros podemos ver que Dios sí, a pesar de que uno no está pudiendo dar gran cosa, Dios sí puede dar fruto incluso en medio del desierto. Por eso que es un gran simbolismo este lugar. Dios puede dar fruto a pesar de que nosotros solemos decir estemos muertos, estemos sin la posibilidad de hacer algo. El simbolismo del lugar, el Valle de la Sal, en este sentido es fundamental. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.